Mi nombre es Luis Esteban Arce Castellanos. Soy alumno de la licenciatura en Medicina de la Facultad de Medicina Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les platicaré de cáncer primario de origen desconocido para que el paciente cuente con un diagnóstico oportuno y así un mejor pronóstico junto con su calidad de vida. A manera de introducción, en el cáncer metastásico, el sitio originario de este va a dictaminar lo que es el tratamiento, el pronóstico, así como las medidas generales de este. En pacientes que tengan cáncer metastásico sin un sitio aparente, la búsqueda del sitio primario tiene una alta prioridad. El examen de una muestra de tejido adicional a menudo resulta útil en este proceso de diagnóstico y a menudo se usa si el resultado inicial de la biopsia es equívoco. Si no dan un diagnóstico, el patrón de afectación de las diferentes vísceras, así también como el estudio citológico, nos pueden orientar a un diagnóstico. La reevaluación clínica del paciente, incluido la anamnesis correcta sobre síntomas y signos, pueden sacar a la luz problemas no reportados previamente que pueden ayudar a un mejor diagnóstico. Si una biopsia cerrada, guiada por tomografía, resonancia magnética o ultrasonido es equívoca, se realiza una biopsia abierta. A pesar de la gran sofisticación en las tecnologías para diagnosticar estas malignidades, no revelan el sitio de origen en un pequeño porcentaje de la población. Esto a menudo se le conoce como carcinoma de origen primario desconocido o tumor maligno primario oculto. Entre el 15 y el 25% de los casos de CUP, el sitio primario del cáncer no se puede identificar aún con necropsia. La incidencia exacta no se conoce con precisión. Es casi seguro que no se informan y su incidencia es probable que sea entre el 2 y el 9% de los cánceres diagnosticados en todo el mundo. La Asociación Americana de Cáncer estima que alrededor de 32,000 personas serán diagnosticados con CUP en este 2020. Esto sugiere que este cáncer constituye cerca del 2% de todos los cánceres a nivel mundial. Sin embargo, la mortalidad es alrededor de 45,000 personas. Se cree que esta discrepancia entre incidencia y mortalidad se debe a una falta de especificidad en la inclusión de la causa de muerte en los certificados de defunción. La mayoría de las series que informan o revisan el CUP dan una incidencia aproximadamente igual entre hombres y mujeres. En la mediana de edad, en la presentación para hombres y mujeres oscila entre los 59 y 66 años. Hablemos un poco sobre el cuadro clínico. Este es extremadamente variable y depende de la extensión y el tipo de afectación de los órganos. Sin embargo, debido a que estos pacientes presentan un estadio avanzado de esta enfermedad, generalmente presentan síntomas constitucionales como malestar, debilidad, pérdida de peso y fatiga. La mayoría de los pacientes diagnosticados con CUP presentan múltiples áreas de participación en múltiples sitios viscerales, siendo los más comunes el pulmón, los huesos, los ganglios linfáticos y el hígado. Se debe realizar un examen físico detallado, que deben de incluir exámenes de cabeza y cuello, rectal, testicular, pélvico y mamario. Los pacientes tienen diseminación temprana de su cáncer sin síntomas en el sitio primario. Sin embargo, las manifestaciones van a ser un pilar fundamental para sugerir el sitio primario y podrían ser de la siguiente manera. La citis nos debe conducir a un diagnóstico de un cáncer primario gastrointestinal u ovárico. Una masa axilar en una mujer puede presentar cáncer de seno. El tamizaje para cáncer de mama sería autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años o después de tu primera relación sexual. Examen clínico mamario anual a partir de los 25 años de edad. Ultrasonido mamario en mujeres menores de 35 años que presenten una patología mamaria. Mastografía anual de tamizaje en mujeres asintomáticas mayores de 40 años. La linfadenopatía cervical nos debe conducir a hacer un examen otorrinolaringológico completo. Los cánceres con metástasis cerebrales nos deben conducir a neoplasias que tengan que ver con el pulmón
riñón o mama. La metástasis ósea nos debe conducir a carcinomas tanto de próstata como de riñón, a su vez también de mama y de pulmón y tiroideos. Las masas testiculares nos deben conducir a la medición de marcadores tumorales, como son la alfa-fetoproteína y también la gonotropina coriónica humana fracción beta. Por otro lado, en el caso de los hombres, el tamizaje para el cáncer de próstata es muy importante. Hablemos del diagnóstico. Un estudio básico va a comprender lo que es una citometría hemática junto con una tomografía computarizada o una resonancia magnética de tórax y de pelvis. Las investigaciones adicionales son dictaminadas por cualquier hallazgo positivo posteriormente. Resonancia magnética mamaria o una endoscopía superior o inferior o una panendoscopía. La amigdalectomía puede estar justificada al momento de hacer un diagnóstico. Las pruebas intensivas se van a sumar a la mortalidad del paciente débil. Cuando estas investigaciones no revelan una posible lesión primaria, se supone un cáncer primario de origen desconocido. Veamos los estudios de laboratorio. Los estudios deben de incluir lo siguiente. La citometría hemática nos va a revelar una anemia por deficiencia de hierro, secundaria a lo que es una hemorragia que podría ser por un carcinoma del tubo gastrointestinal. Análisis de orina, ya que esta nos puede revelar hematuria microscópica o macroscópica que podría ser de un cáncer vesical. Pruebas de función hepática y renal, examen de heces para ver si hay sangre oculta en ellas. Medición del antígeno prostático específico. En esto va a consistir en la medición de antígeno prostático específico menor de 1 nanogramo junto con un tacto rectal normal en pacientes de los 45 años en adelante. El antígeno prostático se vuelve a repetir dentro de 2 a 4 años. Cuando el antígeno prostático específico es de 1 a 3 nanogramos sobre mililitro y el tacto rectal resulta ser normal, es aconsejable volvérselos a practicar de 1 a 2 años. Cuando el antígeno prostático específico es mayor de 3 nanogramos sobre mililitro y el tacto rectal resulta ser sospechoso, se debe recomendar una biopsia en ese momento. Como el papel de algunos marcadores tumorales como es la alfa-fetoproteína, la gonotropina coriónica humana fracción beta, el antígeno de cáncer 125, así como 27, 27.29, 19.9 y el antígeno carcinoembrionario. Todo esto para identificar el sitio primario del cáncer, así como para identificar a los pacientes quimiosensibles. Aunque la mayoría de los marcadores tumorales son inespecíficos y no pueden usarse para establecer diagnósticos definitivos, pero sí pueden usarse como complemento para llegar al diagnóstico. En un gran ensayo prospectivo, el perfil molecular de tumor predijo un tejido de origen en la mayoría de los pacientes. Los pacientes que recibieron terapia específica del sitio dirigido por el ensayo tuvieron una mediana de supervivencia de 12.5 meses. Los pacientes que se pronosticaban que tenían un tumor quimiosensible tenían mayor supervivencia en contra de los pacientes que tenían cánceres quimioresistentes, de 14 frente a 7 meses. Para aquellos tumores en los que hay dificultades para diagnosticarlos, se han puesto a disposición varias pruebas disponibles en el mercado para detectar alteraciones genómicas y así potenciar el diagnóstico. Durante el transcurso del tiempo se han vuelto menos costosos y son muy útiles. Estas pruebas incluyen PADWORD, identificador de tipo de cáncer y microR. Cabe recalcar que los resultados de la prueba vienen acompañados con una lista de medicamentos. La Red Nacional Integral del Cáncer, NCCN por sus siglas en inglés, no recomienda el perfil de firma genética para el tejido de origen para el manejo estándar de Q. La NCCN informa que aunque estas pruebas puedan ofrecer un beneficio diagnóstico, no necesariamente proporcionan un beneficio clínico. En el estudio realizado por Hainsworth, un ensayo de clasificación de cáncer a través de reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa,
en 247 de 252 ensayos. Por otra parte, en los procedimientos, el gol estándar va a ser una biopsia del sitio metastásico y una evaluación cuidadosa de la patología. Asimismo, dependiendo de la situación clínica, la endoscopia superior o inferior puede estar justificada. En sospechas de neoplasias malignas de cabeza y cuello, se debe de realizar una panendoscopía de las vías aerodigestivas superiores, con biopsia ciega del tejido linfoide en estas áreas, como se indica. La amigdalectomía diagnóstica puede estar justificada en estos casos. Vamos a ver de qué se trata la estratificación. Se tratará de averiguar si el cáncer se ha propagado y, si es así, a qué distancia. Este proceso se llama estadificación o determinación de la etapa. La etapa o el estadio se va a determinar mediante la biopsia extraída de una operación y algunas veces por estudio de laboratorio, así como diagnóstico por imagen. La etapa describirá cuánto cáncer hay en el cuerpo y ayuda a determinar qué tan grave es el cáncer. El sistema de estratificación TNM del American Joint Committee of Cancer, por sus siglas en inglés AJCC, se basa en 3 piezas claves de información, donde T significa el tamaño del tumor o la extensión de este. N será la propagación hacia ganglios linfáticos adyacentes. Y por último M, que es la metástasis hacia órganos vecinos. Para saber la etapa de un cáncer es necesario saber su lugar de origen. Resulta muy difícil determinar la etapa del cáncer de los CUP. No obstante, para que un cáncer se pueda clasificar como cáncer de origen desconocido, debe de haberse propagado más allá de su localización primaria. Por consiguiente, todos los cánceres de origen primario desconocido están por lo menos en la etapa 2 y la mayoría de ellos en las etapas 3 o 4. El pronóstico para este tipo de cáncer es el siguiente. La mediana de supervivencia para estos pacientes va a ser de 11 semanas hasta los 11 meses. La tasa de supervivencia a 5 años va a ser del 11%. En aquellos con afectación de múltiples órganos y de bajo rendimiento, la mediana de supervivencia es solo de 3 a 4 meses. La tasa de supervivencia a 1 año será inferior al 15%, con una supervivencia a 5 años del 5 al 10%. Los factores asociados a un mal pronóstico incluyen lo siguiente: ser del sexo masculino, múltiples metástasis cerebrales, compromiso de la pleura, afectación hepática o renal, compromiso suprarrenal, histología de adenocarcinoma. En contraste, el compromiso de los ganglios linfáticos y la histología neuroendocrina se asocian a una supervivencia más larga. Por otro lado, vamos a hablar acerca del tratamiento, que va a ser en base a su localización, el cual va a depender de varios factores. Por ejemplo, el tamaño y la localización del cáncer, los resultados de la prueba de laboratorio y cuán probable sea la histología del cáncer. También debemos de mencionar la capacidad del paciente de tolerar el medicamento, así como la condición de salud. Por ejemplo, en cáncer de células escamosas en ganglios linfáticos en el cuello, el tratamiento generalmente consiste en cirugía o radioterapia. En la cirugía se van a extraer los ganglios linfáticos del cuello, así como otras estructuras adyacentes. Esta operación se va a llamar disección del cuello, en el cual va a haber 3 subtipos, que va a ser la cirugía parcial, luego va a ser la radical o si no radicalmente modificada. Algunas de las complicaciones más comunes en este tipo de cirugías van a ser el adormecimiento de la oreja, la debilidad para levantar el brazo más allá de la cabeza, así como del labio inferior. Después de algunos meses de la cirugía, la debilidad del labio inferior, así como del brazo, van a desaparecer. En cambio, si en la cirugía se extrae algún nervio importante, esta debilidad será permanente. En lugar de cirugía, también se puede dar el uso de la radioterapia. Por otro lado, los adenocarcinomas que están en la región axilar van a ser tratados de la siguiente manera. El tratamiento consistirá similarmente como es en el cáncer de mama, que se ha irradiado a través de diferentes ganglios, o se realizará una cirugía para extirpar los ganglios axilares. Y el seno del mismo lado se puede tratar con radioterapia o una mastectomía. También dependerá de la edad del paciente, así como que las mismas células cancerosas tengan receptores de progesterona
o estrógeno. El tratamiento hormonal puede incluir tamoxifeno, así como también trastuzumab, que es un agente biológico, así como quimioterapias con el esquema BEP y quimioterapia como la adriamicina o la ciclofosfamida, o ambas, seguido por un taxano. Y recordemos que es recomendable asistir al doctor como práctica de prevención de estos cánceres, ya que esto va a ser fundamentalmente para una mejor calidad de vida, un mejor pronóstico, así como la supresión de este.